El efecto renta y el efecto sustitución sobre bienes complementarios es un caso especial. Es un caso especial que no tiene mucha complicación, no tiene mucha dificultad, que vamos a explicar aquí. Los bienes complementarios, en general, tienen una función de utilidad con este aspecto, U igual al mínimo entre constante por X y constante por Y, siendo X e Y los bienes que consume el individuo. Cuando cambia el precio del bien X, por ejemplo, vamos a poner que el precio del bien X sube. Cuando cambia el precio del bien X, y hablamos de bienes complementarios, el individuo no va a observar ningún tipo de efecto sustitución en su comportamiento. El efecto sustitución es el cambio del bien X por el bien Y debido al cambio en el precio del bien X. Es decir, el individuo, normalmente, cuando observa un cambio en el precio del bien X, ahora comparativamente el bien X le parecería más caro respecto al bien Y, y eso es el efecto sustitución. Pues en los bienes complementarios no existe efecto sustitución por una sencilla razón. Como los bienes son complementarios, los consume a la vez. Los consume a la vez y en una proporción concreta. Por ejemplo, un café con 2 terrones de azúcar. Si el café se vuelve más caro que antes, no vas a compensar esa cantidad de café que vas a poder pagar menos con más terrones de azúcar, ¿vale? No hay un efecto sustitución. Eso sí, efecto total va a ser igual al efecto renta. Es decir, este individuo únicamente va a tener efecto renta. El individuo, al subir el precio del bien X, sí va a notar que cambia su poder adquisitivo, ¿de acuerdo? Tenemos otro vídeo en el canal, que podéis ver aquí en el enlace, en el cual se explica lo que es el efecto renta, lo que es el efecto sustitución. En este vídeo estoy yendo más directo, ¿no? También hay otro vídeo en el cual se explican lo que son los bienes complementarios. Estamos yendo más directos en el sentido de que directamente os digo que cuando son bienes complementarios, el efecto sustitución es 0 y el efecto renta va a ser igual al efecto total. Recordemos, por cierto, por si acaso, lo pongo por aquí abajo, que el efecto total es la suma del efecto renta y del efecto sustitución. Pues bien, como en los bienes complementarios el efecto sustitución es 0, se queda de esta manera, efecto total igual a efecto renta. Bueno, vuelvo a recapitular la información que os he dado. Los bienes complementarios son bienes que se consumen a la vez y en una proporción concreta. Por ejemplo, un café con 2 terrones de azúcar, por decir un ejemplo cualquiera. De tal manera que cuando sube el precio de uno de los bienes, no se produce efecto sustitución, es decir, el individuo no va a compensar el encarecimiento de un bien incrementando la demanda del otro, ¿vale? O no va a notar un encarecimiento relativo de un bien respecto de otro, porque como los consume a la vez, él por lo que paga es por el conjunto, ¿de acuerdo? Así que él siempre toma un café con 2 terrones de azúcar. Si el café se vuelve más caro, no va a tomar menos café y en lugar de 2-3 terrones de azúcar, va a seguir siempre en la misma proporción. Por tanto, el efecto sustitución es 0. Así que lo único que va a ocurrir es un efecto renta. Y el efecto renta es el cambio en el poder adquisitivo. Un incremento del precio del bien X va a provocar un efecto renta sobre el bien X y también sobre el bien Y. El individuo se va a sentir con menor poder adquisitivo, porque ahora, aunque tiene el mismo dinero, el precio de uno de los bienes es mayor. De tal manera que eso reduce su riqueza relativa, ¿no?, respecto al precio de los bienes. Y esto es lo que ocurre con los bienes complementarios, es muy sencillo. Y ya está. Solamente un pequeño detalle es que el efecto total sobre el bien X va a ser un número distinto de 0, y sobre el bien Y también va a ser un número distinto de 0. Generalmente, si los bienes no son ni complementarios ni sustitutivos, el efecto total sobre el bien Y es 0. ¿De acuerdo? Solamente hay efecto total sobre el bien X porque cambia el precio del bien X. Pero con los bienes sustitutivos y complementarios, el efecto total va a ser distinto de 0 tanto para el bien X como para el bien Y, aunque solo cambie el precio del bien X.